Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a montar y pintar de forma sencilla un guerrero Vindictor. Trataré de daros algunos consejillos para los que os queráis iniciar en el mundillo de Warhammer, podáis empezar a pintar. Lo primero que tenemos que hacer es separar las piezas de nuestra miniatura para poder ensamblarla. Para ello nos vamos a ayudar de unos alicates pequeñitos y es importante hacerlo de esta manera porque si tratamos de sacarlo manualmente, podemos deformar la miniatura, nos pueden quedar unas rebabas feas o incluso romperse, ¿vale? ¿Yo cómo lo hago? Pues introduzco de la parte plana, intento que afecte lo mínimo posible a la parte de la miniatura. Vamos a hacer el siguiente también. Y por último, este. Veréis que de todas formas queda algo de rebaba, ¿vale? Entonces para ello nos ayudamos de los alicates y lo vamos perfilando un poquito para que quede disimulado. Bueno, hemos repetido la misma operación en todas las piezas que necesitábamos, ¿vale? Ahora vamos a empezar a ensamblar estas piezas más modernas de las miniaturas. Pues tiene una serie de orificios y de pivotes que nos permite montarlas sin tener que utilizar pegamento, ¿vale? Sobre todo al desensamblar, al cortar, tenemos que tener cuidado porque esto nos puede llevar a confusión. Este pivote es necesario para el montaje, ¿vale? Entonces empezaremos pues, montando la cabeza, ¿vale? Sí, parece que no esté bien puesta, pero cuando hagamos la unión con la pieza trasera, a ver, lo estoy atinando bien. Ahora. Vale. Veremos que poco a poco va cogiendo la posición de la miniatura. Aquí tenemos otro pivotillo. Montamos el escudo. Ahora viene este brazo. Y tenemos aquí la peana también, a la cual le vamos a montar esta pequeña calavera. Tiene posición porque aquí lleva un hexágono. Vale, pues ya lo tenemos, mirad, sin tener que poner pegamento. Mirad qué posición de combate más chula. Bueno, pues ya lo tendríamos preparado para pintar. Venga, vamos a ello. Ya tenemos preparadas las pinturas para esta miniatura. Si os estáis iniciando y no disponéis de pinturas, que sepáis que existen packs en los que vienen dos miniaturas de este tipo con las pinturas principales necesarias, ¿vale? Yo para complementarlo, mi recomendación es que compréis también un pack de este tipo en el que hay pues toda la gama de colores y podemos completar pues nuestras miniaturas con todo tipo de colores, ¿vale? Por otra parte, también es muy importante tener los pinceles adecuados. En el pack que he comentado viene un pincel, pero es un pincel de gama media que para detalles más que necesitan más precisión, pues yo creo que queda justito, ¿vale? Este tipo de packs pues viene un montón de medidas y nos va a ser súper útil. En la descripción os voy a dejar información de todo lo que hemos comentado, del pack con las principales pinturas, del pack complementario y de los pinceles, ¿vale? En el caso concreto vamos a empezar a pintar esta miniatura y le vamos a dar, sin hacer una imprimación con spray, lo vamos a pintar de color dorado con el pincel, ¿vale? Lo vamos a hacer pues de la forma más sencilla posible. Mezclamos bien la pintura. Esto siempre hay que hacerlo porque así la pintura queda lo más uniforme posible, ¿vale? A ver si se aguanta. Es importante utilizar una paleta, ¿vale? En este caso voy a utilizar pues la paleta del kit de pinceles que he comentado antes, ¿vale? Pues para que sea pues lo más equivalente a la iniciación que hemos comentado. Humedecemos el pincel, ¿vale? Lo que vamos a hacer
es coger pintura, ponerla en la paleta, sucaremos un par de veces, ¿vale? Entonces tenemos que probar. Veremos que hay grumos y que deja un poco de rayas al pasar el pincel. Entonces es importante humedecer un poco, nada, la punta un solo. Creo que me he pasado un poco de agua. ¿Veis? Aquí ahora hace aguas. Estos son aguas, ¿vale? Entonces, al haberle quitado ahora un poco de agua, lo mezclamos con la pintura y veremos que queda bastante más suave, ¿vale? Esto nos ayudará incluso... Le voy a poner una gotita más, ¿vale? Ahora me he pasado, ¿veis? Pues entonces lo que podemos hacer, nos hemos pasado, cogemos un poco más de pintura y volvemos a mezclar, ¿vale? Tenemos que buscar la textura adecuada. Lo vamos aquí y ahora vemos que pinta y no nos hace aguas. Pues ahora podemos empezar a aplicar y vamos repartiendo, siempre repartiendo bien, por la miniatura. No dejemos pegotes, ¿vale? Pues si vemos que hemos aplicado mucho en un punto, volvemos a pasar el pincel y vamos repartiendo. Ya hemos terminado con el color dorado, lo hemos dejado unos minutitos para que seque, ¿vale? Y ahora vamos a repetir misma operación con el color azul. Humedecemos el pincel, he cambiado a una talla más pequeña porque este color va a requerir, bueno, va a tener más rinconcitos y va a requerir más precisión. Y lo mismo, mojamos un poquito la punta del pincel, mezclamos, cogemos un poco de pintura, comprobamos, un poquito más de pintura y empezamos. Terminado el color azul, ¿vale? Hemos hecho el escudo y las sombreras. Ahora hemos preparado la pintura para empezar a pintar lo que es la malla de la falda y la punta de la lanza, ¿vale? Pues poco a poco seguimos aplicando los colores y seguimos pintando. Ya hemos aplicado el color metálico tanto en la falda como en la punta de la lanza. Ahora vamos a pasar el color blanco, que quizás sea el más difícil de la miniatura. Empezaremos por la hombrera. Tenemos que asegurarnos de que la cantidad de agua es la adecuada. En este caso creo que me he pasado, voy a secar un poco el pincel. Por el color blanco es complicado. Un color que seca muy rápido y hay que cogerle el tranquillo bien. Luego pintaremos también los rayos de esta parte de aquí. Con mucho cuidado. Hemos terminado con el blanco. Hemos hecho los rayos y hemos hecho el contorno de la hombrera. ¿Vale? Los rayos, no os preocupéis si os salís de la línea, porque se puede ir corrigiendo con los otros colores, con el azul, el blanco, con el dorado. Siempre hay que ir poco a poco, ir buscando pues que quede lo mejor posible. Ahora, continuamos con colores base. Ahora vamos a pintar con un color marrón. Este no está incluido en el pack, ¿vale? Pues es un color que tengo yo. Y vamos a hacer la empuñadura de la lanza, vamos a hacer el cinturón, la vaina de la espada, las botas, etcétera, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar con la empuñadura. Bueno, ya hemos terminado con el marrón, hemos pintado la empuñadura, la vaina, las botas, debajo de la armadura, un poco el terreno. He utilizado también un color del pack complementario, el blanco hueso, para pintar la calavera de orco de aquí del terreno. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, lo que nos falta es aplicar un shade, ¿vale? En este caso vamos a aplicar el Agrax Air Shade, que es un shade que lo que va a hacer es darle un aspecto pues más de batalla, más sucio, más viejo, ¿vale? Entonces este tipo de pintura lo que hace es más líquida y lo que hace es ponerse pues por las ranuras, por
bueno, lo que hace es resaltar los detalles de todo lo que serían ranuras y esquinas. Y lo que tenemos que ir haciendo es aplicarlo pues por todo el dorado y también en el hueso. Lo que haremos es resaltar también la calavera. Y tenemos que ir aplicando por toda la armadura. Bueno, ya hemos aplicado el shade, lo hemos dejado secar y mirad qué resultado más chulo. Mirad cómo remarca los detalles. Y si os fijáis, al final, estas son las pinturas que hemos utilizado. Estas vienen en el pack. Solamente 2 hemos utilizado fuera del pack. Y no hemos utilizado tampoco ninguna técnica muy compleja. Así que animaros y iniciaros. ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.